No, no está lloviendo, chicas, se está cayendo el cielo. Vaya forma de llover, capitalinos, tengan mucho cuidado. Ustedes van a trabajar o a la escuela, extremen precauciones porque de verdad está cayendo una tormenta impresionante, al menos aquí en el sur de la Ciudad de México. ¿Cómo están? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Vamos con más información. Bueno, pues la noticia del momento. Los Angeles Times publicó una información que afirma que los gobernadores de Sonora y Tamaulipas, Alfonso Durazo y Américo Villarreal, están siendo investigados por el gobierno de Estados Unidos por presuntos vínculos con el crimen organizado y que ya les retiraron sus visas. De comprobarse los delitos, Durazo sería el García Luna del sexenio pasado por haber sido secretario de Seguridad Pública y Villarreal el otro rey del huachicol. Ellos, obviamente, lo negaron todo. There's no doubt that the narco traffickers and high-ranking government officials in Mexico have been in bed for years. And Senator, I can assure you, this is just the start of about what's to come in Mexico. No ha pasado ni un mes desde que el jefe de la DEA, Terrence Cole, acusó vínculos entre narcotraficantes y funcionarios mexicanos y advirtió que esto apenas comienza. El diario Los Angeles Times publicó que Estados Unidos le retiró las visas a los gobernadores de Sonora, Alfonso Durazo, y de Tamaulipas, Américo Villarreal, y aseguró además que a Durazo se le investiga por presuntos nexos con el crimen organizado y a Villarreal por tráfico de combustible huachicol. Se les han revocado las visas de los dos gobernadores, uno de Sonora y el de Tamaulipas. La visa del gobernador de Sonora fue cancelado por ahí de mediados del año pasado. ¿Y de Tamaulipas se sabe? No se sabe desde hace cuándo. Solo sé que cuando el gobernador llega a la frontera con Estados Unidos, a veces está escoltado por autoridades de Estados Unidos, así desde la frontera hacia el destino. La nota, firmada por el periodista Steve Fisher, afirma que a los dos gobernadores se les otorgó un permiso especial para entrar a Estados Unidos, que se otorga a personas que no tienen visa, pero que están colaborando con el gobierno de ese país como testigos cooperantes en un gran jurado o dando información de alguna otra forma. Lo que me dicen mis fuentes es que están ya en un sistema de parol, un parol que realmente es un permiso con protocolos muy estrictos de entrar a Estados Unidos, un parol de beneficio público significativo. Los dos gobernadores, Alfonso Durazo y Américo Villarreal, rechazaron que les hayan quitado las visas y que estén siendo investigados por el gobierno de Estados Unidos. No muerdan todos los anzuelos. Esa nota no tiene absolutamente ninguna fuente. Tengo mi visa vigente. No tengo complicidades ni con grupos criminales. Aquí está un gobernador comprometido, que no solo en este gobierno he actuado con limpieza, con rectitud. Lo he hecho toda mi vida. Casi sudo agua bendita. Niego de manera categórica y absoluta las aseveraciones que dicho medio pretende presentar como hechos. Se trata de señalamientos falsos, tendenciosos y carentes de cualquier evidencia que los respalde. Fisher fue quien 3 días antes de que se hiciera pública la acusación contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros 10 funcionarios, adelantó que el gobierno estadounidense iba tras funcionarios mexicanos. Estados Unidos está girando ya la mirada fuertemente a políticos en funciones en México, que es una campaña que va muy en serio, va fuerte, pero sí sé que apenas va empezando. Casi sudo agua bendita. Casi sudo agua bendita, dice mi tío. La presidenta Sheinbaum cuestionó qué hay detrás de la publicación de Los Angeles Times sobre los gobernadores de Sonora y de Tamaulipas y llamó a los integrantes de la Cuarta Transformación a mantenerse tranquilos si actúan con convicción en favor de la ciudadanía. ¿Qué intención con quitar la visa? Y además hacerlo público. O sea, vamos a filtrar. Porque así se actúa por algunos sectores. Para decirle a los mexicanos, aguas, te van a quitar la visa.
O sea, hay que estar tranquilos. Cuando uno está tranquilo con sus convicciones. Por otro lado, el secretario de Seguridad Interior de los Estados Unidos, Mark Mullin, comparó este sexenio en México con el anterior. Durante una audiencia en la Cámara de Representantes dijo que quedó muy impresionado con la presidenta Sheinbaum y con su gabinete por la cooperación para combatir al narcotráfico. I just recently returned from Mexico City, speaking with with President Sheinbaum and her cabinet about the cooperation. And I will tell you, we've been impressed. They have been very cooperative, way more cooperative than the last administration, but they still believe in their sovereignty, and we have to. Y bueno, también sobre los comentarios del embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, quien afirmó que la lucha en contra de los cárteles debe de ser un esfuerzo de cooperación y no un debate político. La presidenta Sheinbaum no descartó la posibilidad de tener una llamada telefónica con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, para no crear conflicto, dijo, pero sí para claridad cuando se observan otras intenciones. Quien reapareció en redes sociales para manifestar su apoyo sin condiciones a la presidenta fue el expresidente Andrés Manuel López Obrador. En un texto de 5 cuartillas señaló que no le extraña que en la embestida del gobierno estadounidense se utilicen prácticas intervencionistas, las de siempre, pero ahora con el pretexto del combate a la migración y al narcoterrorismo. Subrayó que quieren debilitar a Morena y fortalecer a la derecha para volver a un gobierno entreguista y pidió que por el bien de todos, que regrese el otro Trump, es lo que dijo mi tío también, Andrés Manuel. Y mire, en la Ciudad de México fue detenido Antonio Molina Díaz, ex coordinador general de prisiones federales, por supuestos vínculos con la red criminal de Genaro García Luna. Molina Díaz es acusado de peculado y delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos con operaciones de recursos de procedencia ilícita entre el 2013 al 2018 y por el desvío de 5,000 millones de pesos. La Fiscalía General de la República informó que al momento de su arresto llevaba varias identificaciones falsas y fue trasladado al penal del Altiplano. Un grupo de 90 elementos de las Fuerzas Especiales del Ejército fueron trasladados a Culiacán, Sinaloa, para integrarse al despliegue operativo como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública. Los militares realizarán patrullajes estratégicos y tareas de disuasión en coordinación con las autoridades locales. Con este envío se suman ya 11,000 efectivos desplegados en el estado para reforzar la seguridad y frenar las pugnas internas entre los chapitos y los mallitos. En Durango, una balacera entre hombres armados y fuerzas federales dejaron 4 lesionados, entre ellos 2 elementos de la Guardia Nacional y uno de los agresores que perdió la vida. El enfrentamiento duró cerca de media hora, afectando la carretera que conduce hacia el Mezquital, luego de que los delincuentes arrojaran ponchallantas en su intento de huir, pero fueron detenidos. Aunque no se precisó el número exacto de personas capturadas, se informó que la Fiscalía del Estado ya abrió una investigación por estos hechos. Otra balacera ocurrió en el mercado Ignacio López Rayón de Apatzingán, en Michoacán. 3 hombres fueron asesinados cuando se encontraban platicando, recibiendo múltiples disparos por hombres armados, lo que generó temor y gritos de trabajadores y clientes que estaban en el lugar. Los agresores aprovecharon este momento para darse a la fuga. La cabecera municipal de Apatzingán informó que una mujer resultó lesionada y que revisarán las cámaras de seguridad para detener a los responsables. En Zacatecas fue secuestrado Gustavo Domínguez, exdirector de la Policía de Investigación Estatal. Esto ocurrió la noche del pasado jueves, cuando el exmando, que estaba fuera de un negocio, fue interceptado por sujetos armados, quienes no lograron someterlo de inmediato porque se defendió con uñas y dientes. Sin embargo, lograron subirlo a la fuerza a una camioneta. Una mujer intentó intervenir, pero fue amenazada por los tipejos. Al respecto, la Fiscalía de Zacatecas informó que como parte de las primeras diligencias fue identificado un vehículo relacionado con este secuestro. También que desde hace 1 año y 8 meses el exfuncionario dejó de laborar en la institución, pero que esto no limitará las acciones operativas para su localización. Nuri, adelante. Gracias, Paco. Muy buenos días. Miren, le platico que la 4ª Cumbre Chirey Imagen Sostenibilidad 2026 reunió a líderes de Chirey, Myers, Aeroméxico, Multiva, Ecocert y Tierra Huichol para presentar proyectos de innovación ecológica. En el foro se destacó que el reto de la movilidad sustentable es cultural. Se compartieron metas como la reducción de emisiones y el uso de energías renovables, el impulso a combustibles de aviación sostenibles, financiamientos verdes y la preservación cultural. El gran reto de la movilidad sustentable no es tecnológico. La tecnología ya avanzó muchísimo más rápido que la confianza del consumidor.
O sea, el verdadero reto es psicológico, es cultural, es reputacional. Porque puedes tener el vehículo más innovador del mundo, pero si el consumidor siente incertidumbre, no lo va a adoptar. Tenemos una meta de para el 2030 reducir nuestras emisiones, por ejemplo, con un 50% y estar en net cero para el 2050. Por ejemplo, también tenemos iniciativas locales aquí en México. Estamos muy orgullosos de que 7 de nuestras 9 plantas ya son 100% operadas con energía renovable. Morelos vive una fuerte escalada de violencia por la disputa de al menos 11 grupos del crimen organizado que operan en la entidad. Entre las organizaciones con presencia en el estado se encuentran el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación, la Familia Michoacana y Guerreros Unidos, además de otras células delictivas que buscan el control del territorio. La confrontación entre estos grupos ha agravado la inseguridad y colocado a Morelos entre las entidades con más homicidios del país. Y bueno, están con nosotros los doctores José Ricardo García de la Peña. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y también Luis Arturo Ramírez Valdivia. ¿Cómo estás, Luis Arturo? Bienvenidos, doctores. Son especialistas en cirugía del corazón y vienen a platicarnos sobre una muy moderna técnica de intervención que incluye la robótica, ¿no? Esto del Da Vinci, que ha sido una revolución sin duda en la medicina, que es de mínima invasión. Y bueno, vamos a platicar qué es la revascularización coronaria híbrida con cirugía robótica y de qué se trata este tipo de cirugía. A ver, cuéntanos. Claro, Paco. Pues tradicionalmente vemos la forma de revascularizar el corazón en dos grandes métodos. Uno es vía cateterismo con stents y la otra es la cirugía de corazón abierto. Siendo esta última pues un procedimiento más invasivo, un procedimiento que requiere más tiempo de recuperación, ciertamente condiciona un poco más de ansiedad a los pacientes a verlo. Entonces, son los famosos puentes coronarios o puentes del corazón. Estamos integrando ambas modalidades, la vía cateterismo y la vía quirúrgica, pero con el uso del sistema robótico, lo que permite una mucho menor invasión y una mayor recuperación, mucho más rápido. Ahora, ¿cuáles son, por supuesto, los beneficios para el paciente? En la mínima invasión yo creo que son un poquito evidentes, pero creo que es muy importante para alguien. Además de todo, cuando hablas de corazón, te asustas, ¿no? Inmediatamente. Bueno, lo primero es que hay que recordar que esta es la primer causa de muerte a nivel mundial. Sigue siendo la principal causa que produce enfermedad y muerte en todos los humanos. No solo en México, sino a nivel global. El beneficio es poder otorgarle al paciente un excelente pronóstico a largo plazo, pero con una corta hospitalización, mínima invasión, pocas complicaciones y una recuperación prácticamente casi inmediata a sus actividades diarias, cosa que no se tiene con la cirugía de corazón abierto tradicional. Y a su vez, esto le da un pronóstico a largo plazo excelente, cosa que a veces solo con cateterismo con stents no logramos alcanzar. Entonces, al combinar estas dos técnicas, tenemos lo mejor de los dos mundos. Mayor pronóstico de vida. Exacto. Y calidad. ¿Verdad? Claro. Ahora, ¿cómo lograron esto? O sea, ¿cómo lograron coordinar las dos cirugías, la cardíaca y la robótica? Esto es un proyecto que tenemos ya desde hace algún tiempo, planeándolo, construyendo el equipo, preparando equipo instrumental, hospital, es decir, toda una logística para poder llevar a cabo el programa. Finalmente, evaluación del paciente. Es muy importante que tengamos un trabajo en equipo real, ¿verdad? Evaluación y buscar la mejor opción del paciente. Ya teniendo todas las herramientas alineadas, tenemos el caso de nuestro paciente, que, bueno, básicamente se benefició de ambas técnicas. Ya en el procedimiento como tal, inicialmente el doctor Ricardo realizó un procedimiento para revascularizar una de las arterias por vía cateterismo y la que llamamos anterior del corazón, que suele ser la llamada la más importante, le colocamos una cirugía de bypass. O sea, con el robot liberamos un injerto que se llama arteria mamaria y eso lo colocamos como puente en un abordaje mínimo por una troctomía izquierda muy pequeña. Y esto lo hacen en el Ángeles Valle Oriente, y en Monterrey. Es correcto. Ahí lo desarrollaron. Sí, ahí tenemos nuestro centro multidisciplinario. Somos un grupo de 15 especialistas en la misma área, todos especializados en el cuidado cardiovascular.
Y dentro de los proyectos de nuestro grupo era la cirugía de revascularización coronaria híbrida, dentro de muchos otros que tenemos. Y bueno, en conjunto con el Hospital Ángeles Valle Oriente, logramos hacer una mancuerna porque aquí para hacer estos procedimientos requieres la estructura tecnológica y por el otro lado la estructura del recurso humano, ¿verdad? Por un lado, el hospital que tenga la robustez con quirófanos y aparte, obviamente, el robot Da Vinci. Claro. Y por el otro lado, el grupo multidisciplinario que tenga un cardiólogo intervencionista y un cirujano cardiotorácico, como es el caso de Luis, que tenga el entrenamiento, el expertise en cirugía robótica. Claro. Pues bueno, qué interesante y felicidades a los dos, por supuesto, Luis, Ricardo, muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Qué maravilla, ¿no? Que se den este tipo de cosas, este tipo de adelantos, ¿no? Porque además eso es nada más, eso es un logro mexicano. Exacto, y comentar, en México se pueden hacer las cosas, o sea, ponernos de acuerdo y podemos hacer las cosas. Muy bien, pues muchísimas gracias, Luis, Ricardo. Les agradezco mucho y felicidades. Un placer. Y mire, la seguridad en las casetas parece ser cosa del pasado, eso demostró un taxista, mejor dicho, una rata, ¿no? Que asaltó de forma relámpago, logró amenazar a los trabajadores, llevarse el dinero, arrollar también un elemento de la Guardia Nacional. Maldita rata, vean nada más. Un asalto relámpago ocurre en menos de un minuto. Un hombre a bordo de un taxi blanco llega a la caseta de cobro del Libramiento Norte de Celaya, Guanajuato. Por delante pasa una camioneta de carga y se baja la pluma de acceso. Transcurren un par de segundos. El sujeto baja del vehículo y se acerca a la ventanilla atendida por dos trabajadoras. Amenaza a una de ellas con un arma y le exige el dinero de la caja. Lo toma y ambas empleadas logran salir de la cabina. En la escena aparece un guardia de seguridad que le hace señas a 3 elementos de la Guardia Nacional que estaban custodiando la salida de la caseta. El ladrón se percata de esta acción, regresa rápidamente a su vehículo y comienza la huida. Uno de los uniformados corre hacia un carril para intentar cerrar el paso. El taxista pisa el acelerador y se lo lleva de frente, cayendo violentamente sobre el asfalto. Los agentes corren para auxiliar a su compañero, mientras el auto consigue escapar. El Guardia Nacional logró sobrevivir a este brutal ataque. Del taxista aún no se sabe nada. Las autoridades iniciaron una investigación para lograr ubicarlo y detenerlo. Y reportes preliminares señalan que el vehículo ocupado por este presunto taxista habría sido robado horas antes y que su objetivo era evitar un dispositivo de vigilancia para no ser detenido. Y mire, en más información también le tenemos, si usted recuerda, a la que le vamos a poner a esta lacra, ¿no? Vean nada más que lo agarraron a cinturonazos la mamá. Le mostramos cómo lo castigaron por robar una bocina de una purificadora en Nezahualcóyotl. Pues se dio a conocer otro video momentos antes de la golpiza en el que el dueño del local le marca a la señora para acusar a su hijito por el robo, señalando que no era la primera vez que esto sucedía. Pero cuando este hombre le comentó su intención de llamar a la policía y entregar a la rata, la mamá estuvo de acuerdo, reconociendo que se lo merecía por rata. Ándale pues, rata cinturoneada. Me metí a una purificadora y me agarraron. Y agarré una bocinita, pero... Me robé una bocina, se dice, no agarré, me robé una bocina. Buenas tardes, jefecita, soy el dueño de aquí de la purificadora. Mire, si le gusta a su hijo le está marcando es porque la verdad ahora sí que lo agarramos robando. De aquí de Nesa, jefa. Lo vamos a aprender. Sí. Y la neta, pues ahora sí que se nos han pasado varias cosas. No es por nada, pero hasta un amigo ya le quería pegar. Le digo, no, le digo, aguanta, ya no hagas nada. Le digo, pues mejor vamos a tratar de arreglarnos. Le digo, porque pues si no, pues por a mí ahorita yo le marco a la patrulla, pues se lo van a llevar. Sí, la verdad, sí. Por lo menos la mamá en este caso está de acuerdo, ¿no? No es de las mamás que protegen al niñito ratero asesino. Eso me queda a mí perfectamente claro. Y el otro, no, es que agarré una bocinita ratero. Los casos de extranjeros abusivos siguen saliendo. Ahora vea cómo este hombre quiso pasarse de chistoso al robar el celular de una empleada en una farmacia en Cancún. Este tipo había ingresado al local simulando ser un cliente, pero aprovechó un momento de descuido de los trabajadores para llevarse el celular y salir del lugar como si nada. La dueña del dispositivo activó la función de geolocalización y así pudo rastrear a la rata que iba en una combi rumbo a Playa del Carmen, pero finalmente fue detenido. Rata infeliz. ¿Qué le parece si vamos a los dineros?
Banco Multiva presenta. La presidenta Claudia Sheinbaum firmó un acuerdo con productores de 18 estados y comercializadores para priorizar el abasto de jitomate en el mercado nacional, antes que la exportación, buscando así reducir su precio. También la presidenta Sheinbaum se reunió con Carlos Cuerpo, vicepresidente primero y ministro de Economía de España, quien visitó México con una delegación de 65 empresas. El encuentro se centró en reforzar los lazos económicos tras la modernización del acuerdo global con la Unión Europea, planteando el ambicioso objetivo de duplicar el comercio bilateral para el año 2030. El sindicato del Metro de la Ciudad de México advirtió sobre posibles protestas y llamó a sus trabajadores a la unidad mientras avanza la revisión salarial. La organización exige sueldos justos acorde a su labor y no descarta movilizaciones si las autoridades no cumplen sus demandas, recordando el caos generado en abril tras la suspensión de horas extra. Banco Multiva presentó. Cálmate. No muerdan todos los anzuelos. Se trata de señalamientos falsos. Américo Villarreal y Alfonso Durazo niegan acusaciones por nexos con cárteles. Andrés Manuel López Obrador reaparece en redes sociales para respaldar a la presidenta Sheinbaum. Maestros de la CENTE y CETEC entran por la fuerza a oficinas de la SEP. Agentes del Instituto Nacional de Migración y taxistas se agarran a golpes en Chiapas. En Celaya, sujeto roba caseta de cobro y atropella a elementos de la Guardia Nacional. Un hombre. Pues bueno, ¿qué le parece? A mí me parece esto ya inadmisible, lo que sucedió el día de ayer. Yo no pido represión en contra de estos personajes, yo lo que pido es la aplicación de la ley. Que si alguien destruye patrimonio de la nación, como lo vimos, ¿no? Con esta, pues, ¿qué le puedo decir? Fiereza, con esta cobardía, de alguna forma. La verdad es que me parece tremendo lo que estamos viendo. Me parece verdaderamente terrible. Otra más de la chantajeadora nacional de trabajadores de la destrucción que ayer irrumpieron en las instalaciones de la Secretaría de Educación Pública, que están muy cerca de aquí, en la Avenida Universidad, al sur de la Ciudad de México. Agarraron unos postes que estaban sobre la calle y lo utilizaron como ariete para poder abrir las puertas. Después tumbaron parte de la barda, ¿no? Lanzaron petardos, derribaron barreras de protección, rompieron cristales, provocaron un incendio dentro del inmueble. ¿Sabe qué es lo que estaban? Eso que están apagando, ¿qué cree que era? Era el equipo antiincendios. No, o sea, además poniendo en peligro también a la gente. Están incendiando con el equipo antiincendios. Así de animales son estos infelices. Agredieron a elementos de seguridad privada y a policías capitalinos que utilizaron extintores para contener la situación. El saldo, una mujer policía lesionada e intoxicada que tuvo que ser trasladada al hospital para recibir atención médica. Y nos vamos ahora de la Ciudad de México a Oaxaca, en donde también se registró una movilización de integrantes de la sección 22 de la chantajeadora nacional de trabajadores de la destrucción. Tomaron el aeropuerto internacional de Oaxaca. Sin embargo, las operaciones no se vieron afectadas. Además, los manifestantes bloquearon también la terminal de abastecimiento de Pemex, que suministra combustible a la capital del estado y a los municipios conurbados. Y por estos hechos, las autoridades advirtieron que en caso de continuar la protesta, podría registrarse un desabasto
abasto de gasolina en la región. Como le digo, no estoy de acuerdo con la represión, con lo que sí estoy de acuerdo es con la aplicación de la ley. Aquí hay la comisión de varios delitos, daño en propiedad ajena, daño en propiedad de la nación, entre varios, además de lesiones. Que se aplique la ley, que se detenga a los responsables, no que se tenga que reprimir a los demás que pueden tener su legítimo derecho de protestar, pero sí que se aplique la ley, porque esto ya de verdad, creo que ya los capitalinos estamos hasta la madre de los señores de la coordinadora o de la chantajeadora. Y sobre todo estos actos de violencia y sobre todo lo que sucedió, la presidenta Sheinbaum descartó reunirse con integrantes de la CENTE y aseguró que las negociaciones van a continuar a través de la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Educación Pública. La mandataria afirmó que en un encuentro con ella no modificaría el curso de las conversaciones y reiteró que su gobierno no ofrecerá compromisos que no puede cumplir. Compromisos que no pueden cumplir, ¿cuáles son? Se los pongo aquí muy sencillos, ya se lo he dicho todos los días. Un aumento del 100% y también la derogación de la ley del ISSSTE que volvería las pensiones al estado anterior del 2007, lo cual nos costaría como país cerca de 1,000 millones de pesos. 1,000 millones de pesos al año, 800,000 millones de pesos al año, cosa que es aproximadamente el 10 o el 15% del presupuesto anual, que no lo tenemos, es evidente. También señaló que algunos de los participantes en los actos violentos no parecen corresponder al movimiento magisterial. Mario Delgado, el secretario de Educación Pública, compartió un documento dirigido a los maestros de la coordinadora en donde se reitera la voluntad de la presidenta de trabajar en una propuesta para la desaparición de la unidad del sistema para la carrera de maestros y los maestros. La propuesta es la instalación de una mesa plural programada para el 15 de junio. Del 16 de junio al 20 de julio se trabajará en un diagnóstico de la situación actual. Del 21 de julio al 17 de agosto se elaborará el proyecto de iniciativa de reforma. Del 18 al 31 de agosto se realizará una consulta democrática al magisterio y el 14 de septiembre se presentará la iniciativa ante el Congreso de la Unión. Más tarde, Mario Delgado hizo un llamado a la CENTE para continuar con los trabajos de la mesa permanente programada para hoy a las 10 de la mañana en Gobernación. Y mire, por otro lado también, los restauranteros ya hicieron un llamado a la CENTE para privilegiar el diálogo con el gobierno federal y retirar el plantón que mantienen. Representantes del sector señalaron que, aunque respetan el derecho de protesta, este no puede ejercerse afectando la actividad económica ni a terceros. Advirtieron que las movilizaciones han provocado la caída de ventas, la pérdida de insumos y afectaciones a miles de trabajadores y negocios familiares en la zona centro de la ciudad. La Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México condenó los actos de violencia y de vandalismo registrados durante las movilizaciones de la coordinadora en el corredor Reforma Centro Histórico. El organismo advirtió que las afectaciones económicas derivadas de los bloqueos y el plantón ya supera los 405 millones de pesos, con más de 4,000 unidades económicas impactadas. La Canaco hizo un llamado a las autoridades a garantizar el Estado de Derecho, liberar las vialidades y proteger el empleo. Afirmó que no se puede normalizar que el comercio formal sea el principal afectado por este tipo de movilizaciones. Y bueno, por supuesto está con nosotros mi querido Raúl Flores Martínez, porque nos va a contar la historia de estos, pues, ¿qué le puedo decir? Orangutanes, ¿no? Porque no son otra cosa, pues, que usted sepa cómo nació la coordinadora la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que se volvió en la chantajeadora nacional de trabajadores de la destrucción. Querido Raúl Flores Martínez, buenos días, Raúl. ¿Qué tal, mi querido Paco? Muy buenos días y buenos días al auditorio. 47 años del surgimiento de la CENTE en México. Sin embargo, 2006 a la fecha, más de 1,000 millones de pesos en pérdidas a negocios y comercios, tanto en Oaxaca, Ciudad de México y esos estados. Pero, ¿qué te parece si vemos historias que dejaron de contarse? La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación acumula más de 4 décadas de movilizaciones, plantones y bloqueos en el país. Surgió como movimiento disidente del magisterio para exigir democracia sindical y mejores condiciones laborales. Su historia también incluye enfrentamientos, cierres carreteros, suspensiones de clases y afectaciones económicas. La CENTE surgió en diciembre de 1979 en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, como una corriente opositora al control del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Con el paso de los años, Oaxaca, Guerrero, Chiapas y Michoacán
se consolidaron como sus principales bastiones. Desde ahí, la organización convirtió las movilizaciones en su herramienta principal de presión y chantaje contra diversos gobiernos federales y estatales. Uno de los episodios más graves ocurrió en Oaxaca en 2006, cuando un plantón de maestros derivó en una crisis política y social que se extendió durante meses. La sección 22 de la CENTE fue uno de los ejes del movimiento que dio origen a la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca. Ese conflicto dejó enfrentamientos donde perdió la vida Bradley Roland Will el 27 de octubre de ese año. Las afectaciones al comercio, daños a la actividad turística y un clima de tensión marcaron la entidad durante años. 10 años después, el 19 de junio de 2016, Nochistlán volvió a colocar a la CENTE en la discusión nacional tras un operativo carretero que terminó en enfrentamiento, personas fallecidas, decenas de lesionados y una investigación por uso de la fuerza pública. De acuerdo con estimaciones empresariales reunidas en reportes recientes, las pérdidas han alcanzado cifras de más de 100,000 millones de pesos en los 47 años de surgimiento de la CENTE. Desde 1979 a la fecha, no existe una cifra oficial acumulada, pero los registros públicos disponibles permiten documentar al menos 5.1 millones de alumnos afectados por paros de la CENTE en distintos momentos del país. Hay que destacar algo muy importante, Paco, amigo del auditorio, que sería precisamente que fueron asesorados por algunos magisterios cubanos y también utilizan lo que es el manual de guerra de guerrillas y tienen bien estudiada tanto a la Ciudad de México como a Oaxaca para venir a hacer esto. No, la verdad es que lo que sucedió, lo que está sucediendo y el chantaje del que está siendo objeto el gobierno, yo creo que ya es inadmisible. No hemos pedido, querido Raúl, jamás represión, pero creo que sí la aplicación irrestricta de la ley para detener a los que están causando esto, que cuesta dinero, nos cuesta dinero a todos los mexicanos, ¿no? Así es, lo comentaban, 1,000 millones de pesos del 2006 a la fecha, pérdida de negocios, pero a los particulares con los autos, hasta el momento no se ha cuantificado cuánto es la destrucción que han hecho año con año. Querido Raúl, como siempre, gracias. Buenos días. Buenos días. Mire, y no guarde el paraguas porque las lluvias van a seguir en la Ciudad de México luego de una larga noche con fuertes aguaceros. En al menos 9 alcaldías el cielo se cayó: Álvaro Obregón, Tlalpan, Miguel Hidalgo y Xochimilco. La Secretaría de Gestión Integral de Protección de Riesgos y Protección Civil emitió un aviso especial por este temporal de lluvias que se espera concluya hasta el viernes 12 de junio. Si quiere estar bien preparado, pues bueno, más adelante Nuri nos tendrá todos los detalles del clima para este cierre de semana. Y en este momento nos enlazamos con Ricardo Vitela. Él está en Avenida Universidad por la caída de un árbol. Querido Ricardo, adelante. Así es, mi Paco, exactamente la esquina con Monte Albán es la más cercana aquí en la colonia Narvarte Poniente, alcaldía Benito Juárez. Y también aquí le pegó duro el aguacero. Y bueno, pues una gran rama de este árbol de eucalipto de más de 15, 20 metros de altura cayó, se llevó otras ramas y lastimó y averió a 5 automóviles. Aquí personal de Protección Civil de Benito Juárez pues está quitando, ya seccionó algunas partes de esta rama, Paco. Ese carro particular que está estacionado aquí son de los vecinos de esta unidad SCOP que se encuentra en esta zona, pues lastimó prácticamente el medallón, también el parabrisas. Esta camioneta negra también tuvo avería en la parte del toldo, la camioneta gris en la parte del medallón, la cabina trasera y otro vehículo blanco que está ahí. Aquí lo que, pues ojalá la Comisión Federal de Electricidad venga a apoyar a Benito Juárez, a la Protección Civil, porque todavía hay una línea de energía eléctrica que está activa, tiene corriente, me está diciendo aquí el personal de Protección Civil. Ojalá vengan para pues cortar la energía eléctrica. Averió también cables de telefonía, de fibra óptica. Y bueno, todavía esa rama no pueden trabajar, no la pueden quitar por lo mismo, porque está activa esta línea de energía eléctrica y no pueden quitar esas ramas porque hay riesgo, obviamente está mojado y puede haber ahí un problema de electrocutamiento. Y bueno, pues ojalá venga también el apoyo de servicios urbanos con una canastilla para poder hacer el seccionamiento de este gran árbol que está en riesgo de caer todavía por la humedad. Y pues ya es un árbol muy viejo, más de 50 años yo le calculo aproximadamente, mi estimado Paco. Ya sé, hay muchos aquí, muy antiguos, que también
ya por lo viejo tienden a caerse, a reblandecerse por la lluvia que cae en nuestra Ciudad de México. Así las cosas, mi estimado Paco, tenga mucho cuidado y precaución al circular sobre Avenida Universidad, viniendo de la glorieta del Scope de Cumbres de Maltrata con dirección hacia Xola y quienes van directamente hacia el área del eje central Lázaro Cárdenas. Así las cosas, esta mañana muy lluviosa y no ha parado en algunos puntos, todavía está la llovizna y más en las partes altas de Tlalpan, Xochimilco, Magdalena Contreras, de aquel lado también Álvaro Obregón, anda por ahí lloviendo también fuerte. Oye, ¿no te sabía las dotes de jardinero para calcular la edad de los árboles? De repente, es que en serio, no es que tenga dotes de jardinero, es que son árboles muy viejos, Paco. No, pues o sea, sí. Mira, es más, ve, son árboles que ya tienen muchísimos años. Para que crezca un eucalipto de ese tamaño plantándole desde pequeñito, pues ya, ¿no? O sea, más o menos a ojo de buen cubero. Sí, y también le hago a la jardinería, pero sí, pues en mi casa, nada más. No, yo creo que viste los círculos concéntricos de la raíz y entonces por eso determinaste los 50 años. Mira, si quieren un tecito de eucalipto, aquí hay mucho eucalipto bueno, recién caído, sí. Pues lo lavan bien, se hacen un tecito para los que están manitos de la garganta. Recién cortado. Hay para unas limpias también. Te voy a hacer unas limpias al estudio con eucalipto, pero para sin las malas huevo, vibras. pero sin huevo. Gracias, mi querido Ricardo. Eres tremendo, Paco. Buenos días. Buenos días. ¡Ey! Cálmate, ya, cálmate. Déjame, vete. Cálmate, suéltalo porque te voy a poner tu denuncia, suéltalo. ¿Qué te pasa a ti? Déjala, Pues como ve, así fue como estos animales se agarraron a golpes en el tramo carretero de Ciudad Hidalgo a Tapachula, todo por una imprudencia entre un taxista y un agente de migración quien intentó rebasar una línea de vehículos que esperaban el paso por trabajos de rehabilitación en la vía. Una mujer intentó calmar al funcionario pidiéndole no agredir al taxista, pero ambos siguieron golpeándose. Pero no fue todo, pues algunos conductores dijeron que antes de este show el agente estaba intentando abrirse camino lanzando señas obscenas. Todo un neandertal. Y todo este numerito costó muy caro al funcionario. El Instituto Nacional de Migración informó que fue despedido y que el órgano interno de control ya revisa el caso porque podría denunciar pues los hechos para que el Ministerio Público tome conciencia de este asunto. Otra agresión fue grabada también en Metepec, en el Estado de México, luego de que un chofer de camión golpeara a un pasajero de la tercera edad. El altercado comenzó cuando el pasajero tocó el timbre para ayudar a unos jóvenes que pretendían bajar de la unidad, lo que molestó al conductor, quien advirtió que dejara de hacerlo. La discusión subió de tono y el hombre se acercó a la cabina en donde habría dado una cachetada al operador, por lo que él respondió a la agresión. Estamos enfermitos de violencia, sin duda, enfermitos esta sociedad de violencia. Yo no le estoy haciendo nada, le estoy preguntando al güey, bájese, no vale. Por ahorita nos vamos a dar, bájese. Agarra mi bolsa ni que la madre, bájate. ¿Qué me quieres descontar? ¿Qué me quieres descontar? Yo no tiene la culpa, a ver. Lávelos. Sí. Déjalo, ahorita que venga la patrulla, que se lo lleve. Que se lo lleve, le están diciendo el señor, ya está grande. Bájate, por favor. No, carnal, es que me libera, trae una navaja, mira. Háblale a la patrulla. Bueno, y siguen los casos de abusos policiales. Ahora se trata de 3 policías de Cuautla, Morelos, que golpearon a un joven que llevaba cargando a una menor. En el video se observa a estos tipos en pleno uso excesivo de la fuerza en medio de una supuesta revisión de rutina. Pues bueno, luego de que el joven cuestionó a los oficiales considerándolo algo injustificado, los vecinos que presenciaron todo pedían que la agresión parara, pero luego de un rato los oficiales hicieron caso. Ya llévatelo, me vale verga, llévatelo. Ya déjalo. Qué lamentable, y cargando ya el pequeñito, imagínense nada más. Bueno, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Morelos informó que inició ya una investigación en contra de los 3 elementos que están en el video por el uso excesivo de la fuerza y el lenguaje inapropiado, asegurando que no va a tolerar ningún abuso de autoridad.
Mire, en México solo el 8% de los donadores de sangre son altruistas, mientras que el 92% lo hace por reposición familiar, una cifra muy baja comparada con países que alcanzan hasta el 90%. Ante este panorama, el INER se sumó al Maratón Nacional del Donante de Sangre para promover la participación voluntaria y concientizar sin duda a la población. Así que si usted también gusta poder donar, pues bueno, pónganse en contacto con ellos. Es muy importante donar sangre. Continuamos. Pues bueno, ya están con nosotros nuestros participantes en esta mesa política. Damián Cepeda, ¿Cómo buenos estás, días. Paco? Buenos días, me da mucho gusto estar aquí. Con el gusto de saludarte. Cuauhtémoc Ochoa, Cuau, buenos días. ¿Qué tal, Paco? ¿Cómo estás? Buenos días a todos. Igualmente, Miguel Ángel Mancera. Buenos días, Paco. Muchas Buenos gracias. días a todos. Pues bueno, yo creo que ya hemos visto la temporada, porque es por temporadas, ¿no? Todos los años tenemos la temporada yo ya le puse la chantajeadora nacional de trabajadores de la destrucción, ¿no? La coordinadora nacional, pero ya lo que vimos el día de ayer ya se pasó de tueste. Yo creo que muchas personas no queremos que haya represión, pero también la aplicación irrestricta de la ley. Yo sé que es una tentación y que estamos antes del Mundial y que Díaz Ordaz, pero yo no sé ustedes cómo evalúan este chantaje anual, ¿no? Porque es todos los años. Sí, no, mira, a mí me parece muy lamentable la actitud que ha tenido en este caso la coordinadora. Creo que claramente pues es un chantaje, aprovechando que pues México está expuesto a los ojos del mundo por pues este mundial que vamos a tener, que va a recibir toda la atención en distintos países, y creo que están aprovechando ese momento para tratar de poner contra la pared al gobierno. Con solicitudes, por supuesto, cada quien puede, digamos, tener su punto de vista, pero a mí me parece que están pues fuera de lugar, ¿no? Por ejemplo, ya están hablando y el gobierno de alguna manera accediendo a ya ni siquiera querer tener una unidad, ¿no? De profesionalización, de evaluación y demás. Bueno, pues teníamos un órgano autónomo, luego aquí Morena lo desapareció, hicieron un órgano descentralizado, luego también lo desapareció. Iniciamos bien, ¿no? también, Y ahora bien. resulta ser que ni una unidad, o sea, ningún tipo de evaluación, ningún tipo de calidad, ningún tipo de profesionalización. Traen también en su pliego, entiendo, que se quite la reforma que se hizo en materia de pensiones para regresar pues a un esquema que está fuera de toda realidad, ¿no? Y que pues es muy duro con las finanzas públicas. Quiebra al país, y ¿no? que Sí, sería sí. completamente injusto para el resto de los mexicanos. ¿Tiene culpa Morena? Déjame decírtelo. Te vi que estabas muy sonriente. Déjame darte nada más. Muy bonito. Déjame darte nada más una cucharada, porque ahorita antes de llegar acá estaba escuchando en el radio las palabras de la presidenta, entonces candidata, prometiéndoles eso, pues. Es que por eso no se prometen cosas irresponsables en campaña. Entonces ellos están tomando las palabras textuales de la promesa que les hizo la presidenta de sí quitar eso. Es que nunca les debió haber prometido eso, porque es inviable. Entonces esa, digamos, falta de responsabilidad en aquel entonces hoy está cobrando factura. Y por último, pues la forma de hacerlo. Una cosa es que tú levantes la voz, todos tenemos derecho a hacerlo, una cosa es que protestes, pero este daño, esta violencia, estos ataques, esta agresión, me parece que bajo ningún motivo puede ser tolerado, y yo sí creo que el Estado tiene que poner orden, no represión, pero no puede estar expuesto terceros que no tienen ningún interés en ese tema y que están expuestos a esta agresividad de la gente. Claro que es lamentable lo que hoy sucede y que sea en este momento cuando los ojos del mundo están puestos en México, en Canadá y en Estados Unidos por el Mundial. Pero lo que sí es claro es que la gente exige cosas que son inviables, ¿no? La presidenta de la República negocia con el presupuesto. La presidenta negocia siempre en el diálogo. Ella los quiso recibir en mayo y no fueron. Por eso hoy la presidenta dice, ahí está la mesa de negociación, que la tiene el secretario de Educación, Rosa Isela, el director del ISSSTE, de una ley que desgraciadamente aquí Damián dice que Morena no actúa, pero quienes generaron algo de esto pues fue la reforma del 2007, que después nosotros hoy en cuestión de pensiones pues subimos el salario, bueno, la pensión a 19,000 pesos cuando ellos lo tienen en 3,500 pesos. Y bueno, hablando específicamente del tema de la gente, pues es lamentable lo que hoy estos pseudo profesores quieren hacer con nuestro país, ¿no? Y la defensa, bueno,
Creo que la presidenta es una mujer responsable, que pone por delante el diálogo. Aquí el PAN es, si somos autoritarios, es que hay represión. Si actuamos de otra manera, total, el discurso de la oposición es tratando de buscar votos, de los cuales hoy, ahí están las encuestas y no lo tienen, ¿no? Tú fuiste jefe de gobierno, mi querido Mike. ¿Se puede aplicar la ley sin represión? Mira, la verdad las cosas... ¿Sin un enfrentamiento fuerte? Es un filo muy delgado por el que siempre se camina y yo lo observo día a día con ahora estas movilizaciones que además han sido anunciadas de larga data. Es decir, esto viene primero de un debilitamiento CENTE hacia 2018 y 2018 un fortalecimiento CENTE, ¿no? Es decir, 2017 empieza a debilitarse con toda la parte de la reforma estructural y los diferentes mecanismos y 2018 vuelve un fortalecimiento a tal grado que nosotros en el Senado tuvimos varios compañeros y compañeras que eran de la CENTE. Sí, claro. Que eran de la CENTE, senadoras y senadores. Entonces, eso volvió a fortalecer, sin duda, porque cuando tú revisas los gobiernos estatales, porque tú dices, ¿y cómo vienen acá? ¿Y cómo se están tanto tiempo? ¿Y cómo tienen esas casas de campaña? ¿Y cómo tienen? Porque están con un financiamiento, porque no es algo casual. Entonces, porque ellos fueron logrando estar incluso en presupuestos. ¿De los gobiernos estatales? De gobiernos estatales, estar con partidas, pues, partidas que ya no las mueves. O sea, el gobierno del estado les da lana para que vengan a estar acá en su temporada. Está muy bonito Oaxaca, por ejemplo. Entonces, cuando vuelves con este fortalecimiento y el movimiento se radicaliza, porque ahora sí lo veo verdaderamente mucho más intenso, ellos siempre hacen programaciones largas, estadías largas, pero ahora, aprovechando lo que se comentaba aquí, que está el Mundial, lo veo acelerado, lo veo con un ritmo mucho más intenso y mucho más radicalizado en la forma de la protesta, mucho más intenso. Pero entonces los que tienen que venir por sus señores son los de los que están financiándolos, ¿no? Siempre ha habido estados donde tienen más fuerza y muy señalados por estos temas, Oaxaca, esquemas. Exactamente, Oaxaca, Guerrero, en algunas ocasiones Chiapas en el pasado, no sé si ahorita todavía, pero claramente, ¿no? A ver, Morena le dio respiración de boca a boca a la CENTE, hombre. O sea, definitivamente tenía un debilitamiento institucional y en campaña de López Obrador y después con la presidenta Sheinbaum los han venido usando como una ala política del magisterio. Les prometieron cosas que no se podían cumplir y hoy tienes a ese grupo que estaba ya minimizado, digamos muy fortalecido y haciendo estos daños. Al mismo tiempo tienen completamente abandonada la educación, porque precisamente en los estados donde tiene mayor presencia son los estados con menor rendimiento. Pero en el país en general, pues estamos en tercer último lugar en la prueba PISA, matemática, ciencia y lectura de comprensión. Más del 60% de los niños no saben utilizar en sentido práctico lo que aprenden en matemáticas y muchos ejemplos más. Y lejos de estar hablando de cómo mejorar la educación, están exclusivamente hablando de plazas, están hablando de no evaluación y están hablando de pensionarse con unos esquemas completamente distintos a los que tienes tú que me estás escuchando. O sea, pocos años de trabajo y a muy temprana edad. Y 100% de aumento. Y si lo traduces para que la gente lo entienda, son miles de millones. O sea, no estás hablando de... Pero cientos de miles de millones. 36 mil millones de pesos, un cálculo aproximado, si se hace un cambio de si algún gobierno ha invertido en educación es ¿no? Ahí están las cifras. Pero aplícaselo a todos. Porque no le puedes hacer solo el régimen especial. Tienes que aplicárselo a todo el magisterio, no solo a la CENTE, ¿verdad? Tendrías que quitar. Y la presidenta ha sido muy clara, ¿no? O sea, ante esas del 100% de salario, hoy vamos a desaparecer el UCICAM. Y yo lo único que quería decir es... Lo que sí también, gobierno, ¿por qué no publican, por ejemplo, la reforma para que ganen los maestros y los policías y los enfermeros arriba hoy no igual a ustedes, que el salario promedio? No, pero está aprobada hace como 2 años. ¿Por qué no la publican, por ejemplo? Es que también... Pero yo estoy hablando del tema, dices que este gobierno está ligado. No atiende la educación. Es que dice si algún gobierno ha invertido en educación, eso no nos adelantemos. No se adelanten, muchachos. No escuché lo con que calma.
calma, dice. No escuché calma. lo que decís, No lo que se pasa es que ustedes no adelanten, quieren dice. escuchar lo que yo estoy diciendo, ¿no? Y se ponen a hablar Bueno, entre les ustedes. tengo una adelante, pregunta, dice, nomás, no se a la adelante. mesa. A ver. Es más, no, una afirmación. Lo que sí es cierto es que la promesa de Morena y de la presidenta, está grabado, fue directa y les prometió que Iba a iba a desaparecer el quitar... Unicam y estaba desapareciendo el Unicam. que iba a quitar iba a esa haber mayor reforma. inversión en educación. ¿Pero qué y hay reforma? mayor ¿La de inversión en pensiones? La de educación. ISSSTE, Y yo sí. te voy a decir otra cosa. No, Es que, no es se que va a tiene retirar. culpa Morena que les prometió eso. Este pues. plantón iba a no quitar se va las a pensiones retirar tan bajas que hasta tenía el en gobierno del tanto PAN. no, No, que iba a Hoy, dejar esa hoy las reforma. pensiones son uno, arriba porque- de 17,000 pesos, ¿no? Bueno, uno por uno. Prometieron eso, Por pues. favor, no, Mike, no anden pon de orden. bocones y no van a cumplir. no, decía los que no cumplieron son ustedes. Este plantón no se va a retirar hasta en tanto no se obtenga el mínimo que ellos tienen. Ahora, ¿Pero cuál es? Es que hay una cosa muy interesante porque la gente dice, bueno, ¿y hoy por qué se fueron para allá? Bueno, ¿por qué se fueron para allá? El gobierno, porque eso lo vivimos, el gobierno a las 11, 12 de la noche te duermes con una expectativa de saber qué va a pasar, pero a las 3, 4 de la mañana toman una decisión de dónde van a ir y a las 7 de la mañana puede ser que cambie. Entonces, movilizaciones de la policía, porque decías, ¿cómo lo hace la policía? Sí. Porque puede cambiar en cualquier momento la ruta. ¿De quién? Sí, ¿De la pero, Centel? a Ya ver, no la mueves. Déjame entrar a un la tema Centel. complejo. Yo sí creo que está mal que no pongan orden. Entiendo la parte de no reprimir, entiendo la parte hay de no mesas de violencia. negociación, ¿qué no orden pueden están poniendo? agredir. Hay gente en el hospital. O sea, si nosotros actuamos, somos represorios. Si no, somos débiles. Total, ¿cuál es el, pero- o sea, cuál no, es el, Cuauhtémoc, pero ¿quién- el fondo es que hay que ¿Cuándo te he atender, dicho yo? hay que atender las exigencias. Entonces, que de manera- destruyan edificios y que golpeen a gente. Nadie está diciendo en ese sentido. Pero- yo le dije al inicio de la plática. pero es eso pasa todos los lamentable años. lo que ¿Quién está lo va a haciendo la pagar? gente. Todos los años. Orden, diálogo. Todos los años. ese gobierno. Todos los años pasa lo mismo. Yo nada más sí Muy bien. pregunto quién lo No paga. pase por ahí, Ya- ciudadano, porque no vaya a ser que lo además manden al hospital. sabemos cómo va a venir esta parte intensa de negociación con plantón. Por eso es que se tomó el Zócalo por las autoridades antes, si Desde no ahorita antes. estaría en el Zócalo. Pero ellos buscaron ahora la manera de bloquear el Zócalo con todos los accesos, que también tienes una afectación de los diferentes comercios. ¿Y vamos a Oye. dejar que siga pasando año con año? No, es lo que no se debe permitir, pero me llama mucho la Pero aquí atención el hablan doble como si rasero. Su tema lo habían resuelto, en su momento lo habían resuelto rápido. Se y hizo la tenido reforma mucha por el bien del atención. país. pero es que si la la reforma reforma que ahorita estás sería defendiendo, inviable pagarla. Cuauhtémoc, la hicieron en los gobiernos del PAN. La reforma que no quiere derogar, la que no quiere derogar la se ve al pueblo presidenta. y se atiende al pueblo. No, la de las pensiones. Las pensiones de Bueno. 2,500 que ustedes pagaban hoy No, son no, 17,000. Cuauhtémoc. Eso es lo que les A ver, duele a ese ustedes. es tu rollito. Eso es eso es lo que te La duele. reforma que no quiere Eso es lo que derogar te la duele. presidenta, la Eso es hicimos lo que les nosotros. duele. Nomás Que para hoy que sepas. el gobierno con mayor inversión Vienen en muy educación beligerantes es en un tema que Eso es tendría el que que haber pongan causado. orden. Les duele, tienen Damián. el país volteado de No, cara. no, Damián, Es aquí que esa reforma no hay que estás discurso. defendiendo, esa que estás Yo defendiendo... lo único que estoy que no- defendiendo es que nosotros ¿por qué no la tenemos derogan? diálogo, invertimos Pero en ¿por qué no educación la derogan? y somos un gobierno Si no que la derogan, atiende la al defienden. pueblo. Diría el embajador Johnson, cada discusión política sobre la CENTE ¿Ya es una viste que ya el oportunidad embajador perdida. Johnson Sí, también deberíamos de aceptó estar también? enfocados Lo que sí a mejorar va la a estar educación. complejo y estamos mientras no enfocados, obtengan algún beneficio no se van a ir. No Se va a privatizando la radicalizar. menor No le cambie, inversión, siga como informado, ustedes lo quédese hacían. con Paco Sea Menor porque no inversión se termina en la el discusión. proceso. Nos vemos hasta la Gracias, próxima. hermano. Gracias. Lo que diga mi dedito. Y ellos seguían para allá. Ahí está, claro, el presupuesto. Ayer se presentó el proyecto cultural de Tierra Huichol, una marca con más de 20 años dedicada a la preservación y difusión del arte huizáquira. Abel Casián, gerente de marketing y proyectos empresariales, destacó que la iniciativa busca ser un puente entre la cosmogonía de la Sierra Madre Occidental y el mundo contemporáneo. La empresa, con sede en Puerto Vallarta, trabaja con más de 80 familias artesanas y promueve el comercio justo para garantizar una remuneración digna por cada pieza. Esto y más aquí en Imagen Noticias. No se mueva. Y bueno, queremos enviarle una gran felicitación a nuestro compañero Atalo Mata Otón, que fue distinguido con el Premio de la Libertad de Expresión en su 9ª edición. Este reconocimiento destaca sus 28 años de trayectoria en los medios de comunicación y su compromiso con el ejercicio periodístico en México. La distinción fue otorgada por organizaciones dedicadas a la defensa de la libertad de expresión y reunió a decenas de comunicadores de todo el país. Desde este espacio, por supuesto, y con el cariño que le tenemos, le mandamos un fuerte abrazo a mi querido Atalo por su profesionalismo
profesionalismo, y también por su simpatía, ¿no? Vamos precisamente con el reconocido y simpático Atalo Mata Otón, que está en el bajo puente viaducto por el encharcamiento después de las fuertes lluvias. ¡Felicidades, mi Atalo! Gracias, Paco, pero pues no nada más abrazos, ¿no? Diario me mandas un abrazo, ¿por qué no me mandas algo distinto ahora, en esta ocasión? No sé qué andes pidiendo, pero dinero no, ¿eh? No, digo, un regalito, algo que se vea la amistad, el cariño, el reconocimiento por parte de Paco Sea y su noticiero. Te vamos a mandar una botella de champaña para que puedas brindar por ese premio, fíjate. Así estamos internacionales. No, muchas gracias, gracias. Les agradezco mucho esta felicitación, Paco, y pues también, pues esto es parte de la participación aquí en tu noticiero y tú eres parte también de este pequeño logro. Muchas gracias. Y bueno, pues hablabas precisamente de las inundaciones de ayer por la noche, se pusieron muy intensas aquí en la Ciudad de México. Y lo que podemos ver en la lente, a través de la lente de Cuauhtémoc Lira, es que pues lo que ha dejado, por ejemplo, aquí que nos encontramos, hemos circulado en varias partes de la Ciudad de México y aquí en Andrés Molina Enríquez, esquina con viaducto Río de la Piedad, pues se pone muy intenso. Estos son autos que vienen provenientes precisamente de Calzada de Tlalpan y pues algunos van hacia el aeropuerto, van por lo menos en dirección hacia allá, pero de los dos sentidos, de una vez les decimos a nuestros amigos de Imagen Televisión, está muy complicado. Aquí pues vemos un encharcamiento, uno de los encharcamientos que son pequeños, pero finalmente están obstaculizando el paso constante y rápido de los vehículos. Así que pues ahí está el llamado, hay que tener mucho cuidado. Ahorita pues el pavimento está mojado y pues se pueden patinar las llantas de los autos. Entonces pues hay que tratar de conducir con mucha paciencia, sobre todo porque pues el tráfico a esta hora ya se está poniendo muy complicado, hoy que es jueves, Paco. Muy bien, pues mi querido Atalo, vamos a poner a enfriar esa botella de champaña para que puedas celebrar y te mando otro abrazo. Los abrazos nunca están de más. Tú me dices dónde y yo caigo a la carne asada también. Ya está, gracias Atalo. Y vamos con Nuri. Nuri, adelante. Gracias, Paco. Pues aquí les tenemos información meteorológica porque se formó la primera tormenta tropical Amanda en el Pacífico Este. Se encuentra a 2.420 kilómetros al oeste del extremo sur de Baja California. Tiene vientos sostenidos de 65 kilómetros por hora. Se prevé que se empiece a debilitar este fin de semana y por ahora este sistema no representa ningún riesgo para las costas mexicanas, pero hay que tener aquí pendiente porque hay dos zonas de vigilancia igual en el Pacífico con probabilidad de desarrollo ciclónico del 70% y del 50% en 7 días, así que hay que tenerlo en cuenta. Vamos a ver dónde van a estar las lluvias más importantes aquí, por supuesto, en la República Mexicana. Justamente para hoy se esperan unas lluvias muy severas en distintos estados del país, por ejemplo, también como la Ciudad de México, el Estado de México, Nuevo León, Jalisco y Puebla. Ahora, también las temperaturas, ¿qué pasa con las temperaturas? Porque todo se va modificando. Tenemos temperaturas máximas de 40 a 45 grados en Baja California, en Sonora, en Chihuahua, Durango y Sinaloa. Viento de 30 a 40 kilómetros por hora en Sonora, Coahuila y Durango y posibles tolvaneras en Chihuahua. ¿Qué pasa con el mar? Porque seguimos con mar de fondo y oleaje elevado de 1.5 a 2.5 metros de altura en las costas de Nayarit, Jalisco, Colima, Guerrero y Oaxaca. Así la información meteorológica para que todos lo tomemos en cuenta. Marlene, vamos contigo. Ya no... Marlene ha cambiado mucho. Voy con mi querida Paola Rojas, a quien saludo con mucho gusto. Mi Pao, buenos días. Yo también he cambiado mucho. No tanto como Marlene. Como diría Rosana, ¿cómo hemos cambiado? Ay, sí. Qué lejos ha quedado. Oh. El que no está tan lejos y de hecho reapareció fue el expresidente López Obrador. Ya lo comentabas, Paco, vamos a hablar al respecto. Y por supuesto, pues la reacción desde Tamaulipas y desde Sonora a lo que se viene señalando en los Estados Unidos. ¿Qué dicen los gobernadores sin visa? Vamos a hablar de todo lo importante, Paco Sea. Los invito a que aquí se queden, sigamos juntitos con toda la información importante. Como debe de ser. Te mando de besos, mi Pau. Muchos, abundantes. Muchas gracias. Carretadas de besos. Como debe de ser. Muchos. Gracias, mi Pau. Gracias a ti, Sea. Marlene Stahl. Ahora sí.
¿Qué besucones andan ustedes? Vámonos a los espectáculos. Les cuento, Darius presentará el estreno de Hey Mezcal, este tema realizado en colaboración con Cristian Nodal, que se desprende de su nueva producción discográfica Directo Hasta Arriba, volumen 2. La canción, de la autoría del rapero regiomontano, retrata vivencias de despecho y soledad combinadas con el estilo característico. Y pues mire, lo entrevistamos y esto fue lo que nos contó. Equivocada, toda la gente estaba equivocada, que digan lo que quieran, pero estaba equivocada. Esta canción de Hey Mezcal con Cristian Nodal, como por qué se da esta fusión de algo totalmente distinto. Pues la escribí eso yo en Mazatlán, fui a hacer un video allá con un camarada, con el Beto Sierra, me invitó a una rola y fui a hacer un video y me quedé 4 días allá en Mazatlán en un depa ahí con mi productor y pues un día la amanecimos y él estaba tocando la guitarra y yo estaba así como improvisando y pues andaba, no sé, pues estaba dolido yo en ese momento. Un día vi al Nodal ahí en Monterrey y le enseñé la maqueta y le gustó un chorro, le dije, no, te he dicho ese rola y no sé qué. Y ya le dije, pues estaría con madre que le entraras, ¿verdad? Estuvo chingón, dijeron que no le iban mal, pero Simón. Tenemos una gira para Estados Unidos pendiente, pero yo la verdad como estamos montando un show nuevo con instrumentos, o sea, con un grupo en vivo, ¿verdad? Con músicos en vivo, vaya, pues sí quisiera primero aventármela aquí en México, ¿verdad? O sea, empezar así como que hacer tocaditas aquí en México y aventarme unas, no sé, 20, 30 fechas o las que se puedan. Y luego ya a finales del año ya ir otra vez para Estados Unidos, porque si es una wea, dos meses ahí encerrado en el camión girando. ¿Verdad? Háblame de esta canción. Hey Mezcal, ¿de qué habla? ¿Qué vamos a escuchar? ¿Para quién va dirigido? ¿A quién está dedicada esta rola? Pues a mi ex morra, pues. No, a la mamá de mis morrillos, O sea, nos peleamos hace 2, 3 años y ahí de repente cuando estaba yo en Mazatlán, ahí me salió esa rola. Yo siempre soy como muy de momento, o sea, lo que siento en el momento lo plasmo en la canción. No quiere decir que eso lo vaya a seguir sintiendo a lo mejor toda la vida, ¿verdad? O sea, pero... y así se dio y pues es una rola chida que pues primera vez que canto pues con mariachi, por así decirlo, porque pues fue el mariachi de grabar en el estudio, o sea, no fue como que, no fue con el MIDI ni nada, o sea, vi la oportunidad de subir al mariachi al escenario, ¿verdad? O sea, de tocar a lo mejor, no sé, unas 10, 15 rolas y las últimas 10 rolas del show aventármelas con mariachi. Hoy a las 6 de la tarde no se pueden perder este lanzamiento, tanto del sencillo como del video y de este disco. Muchísimas gracias y muchísimas felicidades también, Darius. Gracias. Gracias a ustedes, chidote. Equivocada, toda la gente estaba equivocada, que digan lo que quieran, pero estaba equivocada. Ahora esa gente me mira asombrada, y si los toco de frente todos bajan la mirada. Bueno, pues ahí está, hoy a las 6 de la tarde escucharemos esta canción. Y vamos nosotros con el Ricardo, el botánico Vitela, porque se reportó la caída de otro árbol muy cerca de Calzada de Tlalpan. Ese de ¿cómo lo ves? ¿De qué edad? Continuamos con estos árboles, mi estimado Paco, haciéndola de experto botánico. Y ya llegamos aquí a la colonia San Simón Ticumac, la calle de Antonio Rodríguez y segundo callejón de la Luz. Este árbol ya es un árbol viejo, seco. Y bueno, pues se reblandeció desde la raíz, se la dio exactamente la fachada de un negocio, o sea, parece una bodega, atravesado totalmente, se llevó cableado, igual de energía eléctrica, telefonía, también de fibra óptica. Ahí están los bomberos, en espera de que llegue pues más apoyo para poderlo seccionar y que corten la energía eléctrica, porque está riesgoso que pasa un poste de la Comisión Federal de Electricidad y está cerrada, es tránsito local, es una calle paralela a Luis Espota, muy cerca, 2 calles de la calzada de Tlalpan, del metro Villa de Cortés, por ahí. Y bueno, pues están en espera que llegue más personal para empezar a trabajar, porque sí está peligrosón empezar a seccionar este árbol. Todavía está muy húmedo, Paco. Ahora sí que me va a fallar mis cálculos de qué tipo de árbol es y la edad, pero pues yo creo que ya también tiene sus añitos. Mira, es ya que el otro era un eucalipto, ¿no? El que decías era un eucalipto. Era un eucalipto. De más de 50 años. Pues yo le calculo unos 26. Qué bárbaro. No, más. ¿Más? Ah, claro. Por allá andábamos, Paco. Fíjate que hace rato le dije a Ulises, tendremos 25 años este árbol. Creo que no estamos tan errados ni tú ni yo, aunque no somos expertos en botánica y en la jardinería, pero sí se ve por la altura y como está ya forjado este arbolito. Parece un pirul. Pues sí, es un Taxodium mucranatum. Ya no duró. ¿Qué? Taxodium ¿Qué vas a saber mucranatum. ¿Pero cuál es el nombre común? Ajá, ese es el científico. Es un ahuehuete. Ay, sí.
Es una huehueta. Es el que se le murió. Eres un mamonete. Ignorantete. Otra vez que les comparto también Es un mi diplomado. tronconete. ¿Sabes qué? Es un tronconete. Vitela. ¿Qué pasó? Lo más interesante de esto es que el tronco que estás mostrando, y no hablo de ti, sino ¿Qué naco? que obviamente... ¿Qué es un tronco? Sí, es ahí un sí, tronco, ahí sí. sí ¿Cuál? te- ¿Sí te- o qué? Bueno, termina. ¿Qué Bueno, usted mente está muy... Sí, Yo sí. me junto con ustedes desde hace 10 años. Vitela, ya me nada más cansé. quería decirte que mi por querido López favor, Olvera. que la gente no se vaya a acercar ahí porque hay muchos curiosos. No. Yo vi que te llamó la atención el tronco, por eso te lo estoy mostrando. Pues que es muy para que llamativo. más o menos te des No, una de idea. Porque no sé si los conozcas de este tamaño, pero ahí está, mira, ahí está. Son los dos más Ahí está corrientes López Olvera. que escupir en una iglesia, de verdad. Yo fui a misa el fin de semana, así que yo estoy bien. Yo estoy a gusto. Yo estoy limpio, dice. Te confesaste. Le agradecemos al tronco. No, perdón, al señor Vitela. Tomen sus precauciones, Vitela, por favor. Tú que andas en las calles. Te doy. Sí, claro, muchas gracias, mi estimada Marlene, a todos allá, muchas gracias por preocuparse. Aquí también Ulises anda un poco mojado, por la lluvia, no por otras cosas, anda mojado, pero pues aquí andamos. Qué bueno. No, ya pasa mucho tiempo ellos dos. Híjole, ya. Grasa, bolero. Gracias, señor Ricardo Vitela. Se salió de controles. Cuídense mucho. Adiós. Adiós. Pero ni en las glorias del ¿Sabes qué? Púas Faltó el se fierro escuchan viejo que estos. venda. Paco, no te mereces esto. Ni de en las verdad. glorias del Púas se escuchan estos Pero saludos. ¿sabes qué? disculpa. Marlene está diciendo, ay, qué corriente. Yo no dije nada, hablé del tronco. Porque te conozco. ¿Cuál? Ni en las hijas ¿Te del te Apache. di el nombre científico del tronco? No, de